Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver en nuestro formato 10 preguntas el título décimo del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que trata sobre la reforma precisamente de este estatuto. En este título décimo solamente hay un artículo, el artículo 81, pero sí que es verdad que es un artículo bastante denso y que ha caído pues 4 o 5 veces en exámenes de oposición en los últimos exámenes, con lo cual es importante que lo leáis y sobre todo que lo entendáis, ¿vale? ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo esa reforma del Estatuto de Autonomía, ¿vale? Bueno, vamos allá. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Dice, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana deberá ser aprobada por les Corts, ¿vale? Dice, la primera idea esta ya es fundamental. Dice, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana deberá ser aprobada por les Corts Valencianes, mediante acuerdo adoptado por, y aquí nos da pues muchas opciones, nos dice por mayoría absoluta de sus miembros, ¿vale? Por mayoría absoluta de los miembros del Corts, salvo que solo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso será suficiente la mayoría simple del Corts. Esta es falsa, ¿vale? Porque el acuerdo no requiere mayoría absoluta de sus miembros. Dice en otra, por mayoría de sus miembros, también es falsa. Por 2/4 de sus miembros, también es falsa, ¿vale? La correcta, ¿vale? La respuesta correcta es el apartado B, dice, será adoptado el acuerdo por 2/3 de sus miembros, ¿vale? 2/3 del Corts, salvo que solo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso será suficiente la mayoría simple del Corts, ¿vale? Bueno, a ver si os lo explico para que no os liéis. Nos está diciendo que queremos reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y que esa reforma, nos dice, tiene que ser aprobada por les Corts Valencianes en un porcentaje de 2/3 de sus miembros. 2/3 de les Corts Valencianes tienen que aprobar, tienen que estar de acuerdo con esa reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ¿vale? 2/3 de los miembros de les Corts aprobarán la reforma del Estatuto de Autonomía. Salvo, cuidado con este salvo que la reforma de ese Estatuto de Autonomía solamente sea para modificar, para ampliar el ámbito de competencias de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Porque si solamente es para eso la reforma, si solamente queremos reformar el Estatuto de Autonomía para aumentar, para modificar el ámbito competencial, entonces la reforma solamente necesitará la mayoría simple de les Corts Valencianes. No hará falta las 2/3 como es el caso general, ¿vale? Creo haberlo explicado detalladamente, ¿de acuerdo? Entonces, en el artículo 81, que insisto es el único artículo de este título 10, solo un artículo, artículo 81, nos dice: la iniciativa de la reforma del estatuto, la iniciativa corresponde al Consell. Luego, si nos preguntan quién tiene la iniciativa para la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana,
El Consell. ¿Quién lo aprueba, esa reforma? Les Corts, ¿vale? Luego dice, la iniciativa de la reforma del estatuto corresponde al Consell, a una tercera parte de los miembros de les Corts, a dos grupos parlamentarios o a las Cortes Generales. Y todos estos pueden promover la iniciativa para reformar el estatuto. Imaginaros si hay gente. El Consell, una tercera parte de los miembros de les Corts, dos grupos parlamentarios o las Cortes Generales Españolas. La reforma del estatuto, una vez que ya hemos visto quién puede iniciar esa reforma, ya hemos dicho que queremos reformarlo, pues ¿quién puede aprobar esa reforma? Ya lo sabemos. La reforma del estatuto deberá ser aprobada por les Corts mediante acuerdo adoptado por dos terceras partes de sus miembros. Esto ya lo hemos explicado. Salvo que solo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso será suficiente la mayoría simple de les Corts, ¿vale? Apartado 2 de este artículo 81. Si la reforma del estatuto no fuera aprobada por las mayorías previstas para cada caso en el apartado 1 de este artículo, y lo que acabamos de ver ahora, o los requisitos exigidos para su aprobación, no se podrá iniciar nuevo procedimiento de reforma sobre el mismo punto durante la misma legislatura de les Corts, ¿vale? Apartado 3, que es muy importante, dice, aprobada la reforma por les Corts, ya hemos dado el primer paso, ha habido una iniciativa, les Corts ha dado su ok, el texto reformado será presentado por medio de proposición de ley, ¿vale?, de les Corts en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Congreso de los Diputados español. Admitida a trámite por la mesa del Congreso y tomada en consideración la proposición por el Pleno, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso. ¿Para qué? Para que vea si es anticonstitucional esa reforma, en el seno de la cual se nombrará una ponencia al efecto que revise con una delegación de les Corts el texto de la misma de acuerdo con las disposiciones y normas reglamentarias del Congreso, ¿vale? De lo que he comentado. Se reúnen conjuntamente, ¿vale?, la Comisión Constitucional del Congreso, crea esa ponencia y hay una delegación de les Corts que revisa esa reforma del estatuto. Las Cortes Generales, ¿qué pueden hacer? Pues pueden aprobar o no aprobar esa reforma del estatuto. En el apartado 4 dice, si las Cortes Generales no aprueban o modifican la reforma propuesta, se devolverá a les Corts Valencianes para nueva deliberación, acompañado mensaje motivado sobre el punto o puntos que hubieran ocasionado su devolución o modificación y proponiendo soluciones alternativas, ¿vale? Entonces, estamos en esta fase. La reforma del estatuto es aprobada por les Corts, hemos dicho, llega al Congreso de los Diputados, se crea una ponencia, se reúnen y desgraciadamente dicen
no nos parece bien esta reforma. Tienen que motivar el por qué no les parece bien, por eso nos dice mensaje motivado, ¿vale? Y proponiendo soluciones alternativas, ¿vale? Indicando el camino, según ellos, por donde se puede aceptar esa reforma del estatuto. La aprobación de la reforma por las Cortes Generales mediante ley orgánica, es decir, si las Cortes Generales dicen que sí, no ponen ningún tipo de impedimento, ¿vale? Se reúnen todos y dan el ok, esa aprobación será mediante ley orgánica e incluirá la autorización del Estado para que la Generalitat convoque un referéndum de ratificación de los electores en un plazo de 6 meses desde la votación final en las Cortes Generales. ¿Vale? Dar un plazo de 6 meses desde que las Cortes Generales ha dicho que sí, que acepta esa reforma, ese texto modificado del Estatuto de Autonomía, da 6 meses a la Comunitat Valenciana para que haga ese referéndum de ratificación para que la gente opine. El referéndum podrá no convocarse en aquellos casos en que la reforma solo implique ampliación de competencias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente es una reforma más light, es menos importante. No reforma las cuestiones básicas del Estatuto de Autonomía. Por eso en ese caso es más suave, tanto, acordaros, no exige, ¿vale?, el porcentaje que decíamos antes, ¿vale?, de la tercera parte, ¿vale?, de las 2/3 partes, perdón, de los miembros, sino que exige mayoría simple. Pues bueno, además de eso, ¿vale?, no haría falta tampoco convocar un referéndum si solamente es ampliar competencias. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto al artículo 81. Pregunta 2. Dice, la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana por las Cortes Generales mediante ley orgánica, ¿vale?, esto ya lo sabemos, dice, incluirá la autorización del Estado para que la Generalitat convoque un referéndum de ratificación de los electores en un plazo de 6 meses desde la votación final en las Cortes Generales. El referéndum podrá no convocarse en aquellos casos en que la reforma solamente implique ampliación de competencias. ¿Vale? Esto está en el artículo 81, apartado 5, ¿vale?, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Pregunta 3. Dice, la iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la iniciativa, ¿vale?, acordaos que hay que distinguir entre iniciativa y aprobación, corresponde, nos dice, al Consell, a una tercera parte de los miembros del Congreso, a 2 grupos parlamentarios o a las Cortes Generales. ¿Vale? Esta, ¿vale?, es falsa. ¿Vale? Porque dice a una tercera parte de los miembros del Congreso. Eso es falso. Apartado B dice al Consell, a la mayoría de los miembros del Corts, a 2 grupos parlamentarios o a las Cortes Generales. ¿Vale? También falsa. A la mayoría de los miembros del Corts, eso es falso. Apartado C dice al Consell, a 2/3 de los miembros del Corts, a 2 grupos parlamentarios, falsa también. Y la D, que es la verdadera, ¿vale?, dice al Consell, a una tercera parte de los miembros del Corts,
a 2 grupos parlamentarios o a las Cortes Generales, ¿vale? Acordaros que esto está en el artículo 81, apartado 1, ¿vale?, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, ¿vale? Que lo leo otra vez, dice: la iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde al Consell, ¿vale?, a una tercera parte de los miembros, ¿vale?, de les Corts, a 2 grupos parlamentarios o a las Cortes Generales, ¿vale? Repito, la iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía corresponde al Consell, a una tercera parte, para quedaros con eso, a una tercera parte de los miembros de les Corts, a 2 grupos parlamentarios o a las Cortes Generales. Y la siguiente pregunta, la 4, nos dice: la reforma del Estatuto de Autonomía se regula en, y esto ya lo debemos de saber, en el artículo 81 del título 10º del Estatuto de Autonomía, ¿vale? Artículo 81 del título 10º. ¿Vale? El tipo de textos pone artículo 81 y 82, falso. Acordaros, título 10º solo tiene un artículo, artículo 81. Y la última pregunta, la 5, dice: si la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana no fuera aprobada por las mayorías previstas en cada caso o con los requisitos exigidos para su aprobación, no se podrá iniciar ningún procedimiento nuevo de reforma sobre el mismo punto durante la misma legislatura de les Corts, ¿vale? ¿De acuerdo? No se podrá iniciar, ¿vale? Es el artículo 81.2, dice: no se podrá iniciar ningún procedimiento nuevo de reforma sobre el mismo punto durante la misma legislatura de les Corts, ¿vale? Artículo 81, apartado 2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Bueno, y con esto pues ya terminamos este vídeo, ¿vale?, del título 10º de la reforma del Estatuto de Autonomía. Quedaros que es un único artículo, hay muchas cantidades, y con lo cual ir con cuidado porque a veces uno se marea. Entonces, intentar memorizar esos porcentajes, esas cantidades, y saber distinguir entre la iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía y la aprobación del mismo. Bueno, simplemente daros las gracias, animaros como siempre a que sigáis preparando vuestra oposición, y nada más que agradeceros vuestro tiempo y espero veros pronto. Muchas gracias y buenas tardes.